¿vale? Muy bien. Ahora, si os parece bien, lo primero que voy a hacer es haceros una pequeña presentación de Juanfer, porque para los que no le conocéis, pues por lo menos que os familiaricéis un poquito con la gran experiencia que él tiene. Juanfer es psicólogo, coach educativo, consultor tanto en Capta Estrategias como socio fundador de Bow Consultores, formador desde hace más de 15 años, con experiencia sobre todo en el mundo de la educación, ponente y conferenciante tanto a nivel nacional como internacional y autor de 5 libros, el último titulado Herramientas para el aula. Los anteriores, pues herramientas de coaching educativo en portugués, coaching educativo, coaching para docentes, el desarrollo de habilidades en el aula y Por la boca muere el pez de EQ Editorial. Así que por mi parte, Juanfer, pasarte Perfecto. la palabra y cuando tú quieras, dando que ya hemos dado esos 3 minutitos, 4 de cortesía, si quieres vamos Genial. empezando con la introducción y con tu parte. Genial. Pues voy a compartir Genial. pantalla para que vean toda la presentación a partir de aquí. Muy bien. Ya la estáis viendo. Bueno, en Sí. principio, Javier, agradeceros la invitación. Es para mí un placer hablar del mundo de la educación, del concepto de liderazgo, de la gestión del claustro, de la gestión del aula y también a todos los participantes que han tenido a bien conectarse a estas horas. Incluso me imagino que habrá alguien de Latinoamérica con lo que supone esto, ¿no? Con las horas de diferencia. Y por lo tanto también a Urbiola y a Capta el que hayan contado conmigo para esta presentación, para este webinar. Encantado de estar aquí. En realidad, cuando estuve pensando el título, Liderazgo Educativo del Profe al Docente Coach, me hice la pregunta de para quién iba dirigida el webinar, la charla, y opté por tener a dos destinatarios que yo creo que son fundamentales en cualquier centro y en el sistema educativo. El docente, que nunca perderá el prestigio y dijéramos, la esencia que debe tener. Y por otra parte, los equipos directivos que cada vez están cogiendo más presencia. Por lo tanto, es una gestión de centros por una parte y una gestión del aula por la otra. Los objetivos que tenemos para el día de hoy es, en primer lugar, mostrar cómo podemos gestionar, por una parte, estratégicamente el centro académico y el claustro con la gestión de personas. Sabemos que ahora está muy de moda la gestión de personas 4.0 con esta evolución que requiere el siglo XXI, como estamos viendo. Y luego también cómo podemos también gestionar el aula, ¿no? Cómo podemos obtener recursos, herramientas para mejorar la motivación del alumnado, reducir el número de conflictos, dijéramos, participar y colaborar y cooperar con las familias, que yo creo que ha sido necesario en esta pandemia, y por lo tanto, al final, dotarles al alumnado de una serie de recursos curriculares, unas competencias curriculares, pero también fuera de estas, unas competencias para la vida necesarias en este siglo XXI. En este camino de esta conferencia analizaré 8 retos que he establecido para la educación del siglo XXI necesarios para adaptarnos, para flexibilizarnos, para gestionar el cambio probablemente que nos viene encima y que debemos estar pendientes. Pero antes de empezar este camino, este emprendimiento por este proceso de estas 8 claves, de estas 8 tips, de estos 8 consejos, vamos a poner un juego de ingenio para ir abriendo boca, para hacerlo de manera distinta. Javier, te voy a pedir aquí un poco que me ayudes con las respuestas, porque a todos los participantes les voy a decir que si saben la respuesta, he cogido un juego de ingenio muy sencillito, pues que las vayan poniendo en el chat y tú me vas diciendo, Javier. Perfecto. Es un juego de ingenio relativamente sencillo, no quiero complicarlo mucho, que como estáis viendo aquí, tiene que ver con una taza de café, una taza realmente que está rebosando de café y que simplemente me estáis viendo en la pantalla. Yo lo que quiero que averigüéis es qué está pasando aquí cuando yo cojo con el dedo, con estos dos dedos, el dedo índice y el dedo gordo, una moneda, cualquier moneda, 1 euro, 50 céntimos, 20 céntimos, 10 céntimos, $1, me da igual. Las cojo con estos dos dedos, dedo índice y dedo gordo, y lo introduzco en esa taza que hemos dicho que está llena de café,
la moneda con los dos dedos hasta el fondo de la taza del café, lo dejo allí un minuto y pasado el minuto, como por arte de magia, miro los dedos, miro la moneda y veo que está seca. Lo que quiero que me digáis es qué está pasando en este juego, cuál es la solución, qué creéis que hay ahí en esa taza de café mágica, divertida. Y es una manera también de establecer no tanto este juego de ingenio, sino el para qué del juego de ingenio, ¿no? ¿Por qué he traído aquí el juego de ingenio? ¿Qué nos puede aportar en este camino del liderazgo, tanto para el profesorado como para los equipos directivos? Y yo quiero ya que empecéis a dejarme, vamos a dejar un minutito mientras yo hablo, que vayáis poniendo esas soluciones que creáis, creativas, innovadoras, disruptivas, ¿no? A través del pensamiento lateral, que yo creo que los juegos de ingenio requieren esa participación, esas cualidades, esas capacidades. Y yo creo que seguro que el 80%, el 90% de los participantes de este webinar vais a tener clarísimamente cuál es la solución. No sé si, Javier, ya te están dando algunas o... Sí, mira, ya me está diciendo, hay un par de compañeros que dicen que la taza está vacía o no hay nada dentro. Bueno, ahí tengo Hay que otro- decir, no me des más, voy a aportar un pequeño dato. No, realmente la taza está llena de café. De hecho, hemos introducido los dedos en una taza llena de café, pero con una particularidad, ¿no? Para que al final los dedos estén secos, ¿no? O sea que sí que dijéramos que puedo dar un puntito más para la solución, para acercar a la solución de que sí realmente es una taza que lleva café. ¿Hay alguna aportación más, Javier? Sí, hay una compañera que dice que llevan guantes, que contiene un cono de plástico interno. Hay Ah, otro muy bien, ¿eh? compañero, Lo de los guantes, como está tan de moda ahora, ¿no? Guantes y sí, sí. mascarilla. No, no, Hay, van bien, pero no va por ahí, ¿eh? El tema de la hay solución. otro compañero que dice que la taza está llena de café en grano. Oh, muy bien, vamos acercándonos, muy Eh, bien, ahí el estamos dando... café es soluble pero no tiene agua. Muy Hay granos bien, de café pero muy sin bien. preparar. Muy bien, perfecto, muy bien, Javier. Pues nada, yo creo que la mayoría han acertado y han tenido a bien compartir con nosotros este pequeño juego de ingenio, esta manera diferente de empezar el webinar. Efectivamente, como la mayoría de vosotros yo creo que estabais pensando, la taza de café está llena, pero no de café como entendemos habitualmente, un café líquido, sino un café o bien de grano, granulado, o bien molido, ¿no? Por eso realmente cuando metemos cualquier cosa, o los dedos o una moneda, al final siempre, independientemente del tiempo que esté dentro, quedaría seca, ¿no? Es una manera de empezar distinta porque yo creo que hoy en día cualquier profesional de cualquier sector, pero en el mundo educativo mucho más, necesitamos tener ese pensamiento lateral, esa manera diferente de entender las cosas. Necesitamos abrir la mente, ¿no? Generar nuevas particularidades, nuevas maneras de entender el mundo, ¿no? Tener empatía, ¿no? Tener curiosidad por seguir aprendiendo, por entender lo que piensa la otra persona, ¿no? Y tender puentes, ¿no? Es muy importante establecer en estos momentos sinergias, colaboraciones, cooperaciones, que es un poco lo que he estado haciendo yo en estos 3 meses que ha durado la pandemia, ¿no? El reorganizar mi negocio, mi manera de ver la educación, de establecer contactos con otras personas, ¿no? En este caso con Urbiola, con Capta, con el cual ya yo vengo trabajando más de 5 o 6 años y estoy muy contento de trabajar con Javier. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ponernos en disposición de pensar de manera diferente, ¿no? También es verdad que esto de empezar con un juego de ingenio, también quiero ser como una especie de modelo referente para los profesores, para los educadores en general, de que deben empezar sus clases de otra manera distinta. Quiero decir, estamos acostumbrados a un razonamiento deductivo, empezamos la clase con una definición y luego ponemos una serie de ejemplos, trabajamos una serie de tareas y probablemente a veces necesitamos un reto diferente, una manera inductiva de empezar, algo un poco que les motive, que motive al alumnado, que no se esperen, ¿no? Que gestione sus expectativas y sus necesidades de manera diferente. No cuesta mucho, habéis visto, el tiempo es un par de minutos y luego ya podemos empezar con la temática o con la asignatura o el currículum o las competencias que tengamos que trabajar en ese momento. Pero yo creo que es importante generar una expectativa y una manera diferente de relacionarme con el alumnado.
Si empezamos ya el camino este que hemos trazado para el día de hoy, de ver 8 retos, 8 tips, 8 consejos, 8 recursos, 8 herramientas que quiero compartir con vosotros, el primer reto que debemos afrontar, que debemos tener claro, es que el que dice o cambias o te cambian. Es una transparencia que llevaba utilizando bastante tiempo, 1 año, 2 años, pero que yo creo que hoy en día, con lo que estamos viviendo, está totalmente de plena actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estos cambios sociales que estáis viendo en la transparencia, que cada vez se producen de manera mucho más corta en el tiempo, de la era agraria pasamos a la era industrial y tardaron varios siglos, de la era industrial a la era de la digitalización han pasado siglo y medio aproximadamente, pero hoy en día ya simplemente en la era de la digitalización, este siglo XXI, en el 2000, en 10 años o en 20 años hemos sufrido la crisis del 2008, la pandemia del 2020, probablemente ahora nos vendrá otra crisis y esto lo que toca es reorganizarse, es reorientarnos, pensar mucho también en nosotros mismos, en ver también qué queremos ser de mayores y esto mismo lo tenemos que pensar como profesionales, como docentes, como personas, pero también el centro, ¿no? El equipo directivo tiene que trazarse un plan estratégico a 1, a 3, a 5 años para determinar hacia dónde va el centro, qué quiero que sea este centro, ¿no? Y también estar preparado para lo que pueda ocurrir, ¿no? Para la digitalización de las aulas, para el cambio del formato. Ahora iremos viendo también a otros recursos, otras necesidades que probablemente debemos enfocar y tocar a partir de este momento. Por lo tanto, como conclusión, podríamos decir en este primer reto que si cambia nuestro entorno, si cambia la sociedad, si cambia la manera de entender las relaciones, si cambia la manera de impartir clases, si cambia la metodología y por lo tanto cambia nuestro alumnado porque es diferente, porque tiene otras necesidades, porque tiene otras expectativas, porque el modelo familiar también es distinto, debemos adaptarnos, debemos cambiar nosotros, debe cambiar el centro a todos los niveles, debe cambiar el centro a nivel de funcionamiento del equipo directivo, pero también de los espacios, debe cambiar a nivel metodológico, debe cambiar en cuanto a la relación equipo directivo-claustro en relación al claustro de las familias, deben cambiar también las familias y el alumnado y adaptarse al centro, debe cooperar la familia con el profesorado, porque yo creo que en eso iríamos y ahí estaría la excelencia y el éxito educativo. Por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer todos un análisis de conciencia, una toma de conciencia de qué puedo yo aportar, qué beneficios puedo yo aportar a la educación, al sistema educativo y por lo tanto al centro de mis hijos para que todo funcione mucho mejor. En este caso, lo que nos dice Albert Einstein, siguiendo un poco con este primer reto, que es de locos querer obtener resultados diferentes haciendo más de lo mismo. Quiero decir, en esta particularidad lo que nos quería decir Albert Einstein es que si yo estoy teniendo un comportamiento, una conducta, una actitud que no me lleva al resultado deseable, al objetivo, a la meta, lo más sencillo que debo hacer, y esto os lo digo como psicólogos, es cambiar de conducta, cambiar de actitud, cambiar de comportamiento, porque probablemente en el 90% de los casos lo solucionaréis. Y además es muy sencillo, es cambiar una conducta, un hábito, una manera de entender la realidad, quiero decir, una manera de hacer, y yo creo que esto soluciona el 90% de los problemas, de las circunstancias, de los conflictos que tenemos y que vivimos en un centro escolar. Ahora bien, también os digo que hay un 10% de situaciones, de estímulos, de circunstancias que cambiando la conducta no se solucionan o que yo mismo cambiando mi conducta no puedo alcanzar los objetivos que me propongo a nivel académico, a nivel profesional o a nivel personal. Ahí ya tengo que subir un escalón superior. Ahí un poquito más difícil, más complejo, pero quizás a veces necesario, que es cambiar mi forma de ver la realidad, mi modelo mental, mi estructura de la realidad, mi paradigma de entender lo que está sucediendo, mis pensamientos, ¿no? Mis creencias, ¿no? Esa manera que me hace entender todo lo que sucede. Esto es mucho más difícil, requiere un poquito más de tiempo, pero se puede hacer porque a través de la neurociencia lo que nos dicen es que el cerebro es plástico y tiene esa capacidad de cambiar a pesar de que seamos personas mayores, ¿no? Que antes se entendía que solo los más jóvenes podían tener cambios de pensamiento, cambios de manera de pensar, ¿no? de entender la realidad. Por lo tanto,
quizás, dijéramos, el consejo que os daría aquí es que muchas veces cambiando la conducta, la actitud, modificando el comportamiento, alcanzamos el éxito, alcanzamos aquello que queremos y en alguna ocasión también deberíamos cambiar el pensamiento, la manera de entender la realidad. Porque puede ocurrir que yo como profesor sí que es verdad que esté aplicando una metodología activa del siglo XXI, por ejemplo, el aprendizaje cooperativo, pero no crea en esto, ¿no? Por lo tanto, quizás estoy realizando una conducta distinta, estoy poniendo en práctica una actitud diferente, un modelo distinto, pero si yo no creo en él, o sea, si mi pensamiento va en contra de lo que yo estoy poniendo en práctica en el aula, probablemente los resultados van a ser nulos o muy, muy pequeños, pésimos. Por lo tanto, realmente a veces es necesario no solo cambiar ese comportamiento, esa conducta, sino además creer en aquello que estás haciendo. No hacerlo por hacer, sino intentar entender que muchas veces aquellas cosas que hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo requieren, por modificaciones de la sociedad, por cambios en la sociedad, también reaprendizajes nuestros necesarios para adaptarnos a los nuevos tiempos y a las nuevas maneras de relacionarnos, de, dijéramos, esas nuevas maneras educativas, ¿no? Entonces, a veces es necesario parar a pensar, readaptar nuestra manera de entender las cosas que están sucediendo y a partir de ahí ponernos en marcha. También es verdad que si seguimos avanzando en esta, dijéramos, en este camino hacia la meta, veremos lo siguiente, ¿no? Veremos que es muy importante, si podemos pasar las transparencias, a ver. Ahora, si podemos pasar esta transparencia del reto 1 al reto 2, tenemos que ese segundo paso en el camino... Has dejado de compartir, Juanfer. Vale, perdona. Sí, es que se había ido, o sea, se ha bloqueado. Ahora, a ver, comparto. Muy bien. Comparto mi pantalla. Ahí, perfecto. Vale, perfecto. Voy a tope. Reto 2, perfecto. Vale, genial. Entonces, decimos que en este camino, con este segundo reto que nos planteamos, una vez ya tenemos claro que tenemos que adaptarnos, que ser flexibles, tenemos que hacer un cambio metodológico y esto es súper necesario en los centros. Yo creo que esto es un reto conseguido al 50% por mi experiencia cuando voy a formar a profesorado, a equipos directivos en los centros. La mayoría de ellos ya tienen claro que hay que virar hacia una metodología activa del siglo XXI, un aprendizaje basado en proyectos, un aprendizaje cooperativo, una flipped classroom, un coaching educativo, inteligencias múltiples, porque saben que eso es lo que les va a dar resultado y eso es lo que está haciendo que conecten más con el alumnado, que se incremente el rendimiento académico. Pero aquellos que no lo tienen claro o que no han dado aún el paso, ese otro 50%, yo creo que es necesario que entiendan que tenemos que pasar de ese modelo educativo clásico en el que nosotros éramos estudiantes cuando estábamos en educación general básica, en la EGB, que era un modelo directivo basado principalmente en los procesos de enseñanza, de la transmisión de información, del conocimiento, donde el profesor era aquel profesor que en el aula de tener toda la información, que se la, dijéramos, exponía a los estudiantes como receptáculos pasivos y ellos simplemente la memorizaban y la expulsaban en un examen. Yo creo que esto tiene que cambiar porque ahí además exclusivamente se trabajaban las competencias curriculares o en un 90% estas competencias curriculares y un 10% solo de otras competencias necesarias para la vida. Tenemos que entrar en ese modelo educativo activo, distinto, como os he dicho, relacionado con dijéramos, la figura del profesor, que sigue siendo la esencia principal, la columna clave, y nunca dejará de serlo, pero que el rol, la actividad, dijéramos el perfil, tiene que ser diferente, pasar de un perfil instructor, de dar información a un perfil más coach, como decíamos en el título de la ponencia, donde acompañe al alumno, le ayude a crear ese espacio de aprendizaje adecuado para que él se pueda desarrollar, le dé recursos, le haga trabajar en equipo con otros compañeros, le abra ventanales al mundo, dijéramos, le ayude a buscar información, fuentes bibliográficas y al final se convierta, dijéramos, en esa
en esa figura catalizadora del cambio, esa figura gestora del aula, donde, siendo muy importante el profesor, dijéramos que el protagonismo lo tiene que ceder al alumnado, al aula, ¿no? Y además, no solo trabaje las competencias curriculares, que siempre serán muy importantes, sino que además trabaje, como nos dice la UNESCO, otras competencias más allá de las curriculares, como estas competencias sociales, socioemocionales, intelectuales, de pensamiento crítico, competencias basadas en la vida, en el bienestar, en el wellness, ¿no? En la felicidad, en la adaptación de nuestro alumnado a lo que demanda la sociedad de ellos a nivel de empresa, a nivel de trabajo, a nivel profesional. Y yo creo que esto es necesario con estos procesos de aprender a aprender para que el alumnado vaya cogiendo prestancia, vaya teniendo autonomía, capacidad de responsabilidad. Si seguimos en el camino que hemos emprendido, que nos hemos emprendido hoy, que estamos, dijéramos, funcionando, caminando, tenemos este tercer reto, que es cambiar el espacio, cambiar los espacios. Sí que es verdad que a veces lo que sí que me encuentro en este caso, este reto, yo diría que está conseguido exclusivamente a un 10%, porque sí que es verdad que la mayoría de centros están cambiando la metodología didáctica, están apostando por proyectos, están apostando por inteligencias múltiples, por aprendizajes no sé, basado en problemas o por Flipkart, como he dicho, inteligencias diferentes, diversas, pero sí que es verdad que la arquitectura escolar requiere también de un proceso de adaptación a esta nueva metodología y a estos nuevos tiempos. Ya no solo me refiero a las paredes del centro, al interior del centro, sino incluso a los espacios de recreos donde pueda establecerse una variedad de actividades, no exclusivamente el fútbol, que es el preponderante, sino otros deportes o deportes más minoritarios, el ping-pong o el ajedrez o manualidades, otras formas de relacionarse que son fundamentales e incluso en estas nuevas metodologías necesitamos espacios más abiertos, más open, ¿no? En el sentido de que puedan en un mismo espacio poder trabajar distintos equipos en distintas actividades e incluso que se puedan reunir etapas diferentes, niveles académicos diferentes, que los de sexto de primaria puedan trabajar con los de primero y secundaria, o los de primero y segundo con los de tercero y cuarto, o los de bachiller con los de cuarto de secundaria, o que incluso a veces hagan proyectos transversales. Para eso requerimos espacios distintos, conectados, un poco esa arquitectura educativa Google, ¿no? Estilo Google, ¿no? Tan llamativa, ¿no? Y que yo creo que hay algunos colegios que ya están apostando porque creen que es necesario esos espacios más abiertos, más en contacto con la naturaleza, que permitan realmente acabar con la cultura de los pupitres del profesor y del alumnado en forma de teatro, uno detrás de otro. Y yo creo que ahí tendríamos que avanzar un poquito más. Sé que es difícil porque requiere inversiones económicas enormes, grandes. Yo creo que podríamos empezar con la metodología como muchos centros han hecho y luego pasar a esta arquitectura, pero al menos tenerlo en la cabeza que es alguna de las cosas que debemos acometer en estos próximos años. En el reto 4, con respecto a los objetivos del docente, aquí vamos a hablar de dos, principalmente, metafóricamente, como me gusta a mí trabajar. Por una parte, el primer objetivo que tiene que tener el docente en el aula es el proceso de aprendizaje, un insight. Un insight es una palabra muy bonita que viene del mundo de la psicología, que es ver hacia adentro, tomar conciencia, esa eureka fundamental para, dijéramos, establecer ese efecto Pigmalión en el alumno, ¿no? Esa capacidad de creer en el alumno y que ese alumno crea también en el profesor, que se funda en ellos un proceso de confianza clave para que se produzca ese proceso de aprendizaje que, como veis, estáis viendo en la tabla de abajo, que es la rueda del aprendizaje de Kolb, que tiene 4 momentos clave. El primer momento, que es donde no nos gustaría estar a ninguno de nosotros como profesionales de la docencia, pero tampoco nos gustaría tener a ningún alumno en el aula en esta primera fase del proceso de aprendizaje, que es el del incompetente inconsciente, el no sé que no sé, o sea, el alumno o el profesor ameba, que encima no se pregunta qué debe obtener, cómo es, cuáles son sus áreas de mejora, cuáles son sus fortalezas, sino que le da igual, que está allí como si fuera una figura de cera. Yo creo que es necesario trabajar con este tipo de alumnado, con este tipo de profesionales, para sacarlos de esa situación, para sacarlos de la zona de confort, para empujarlos, para crear ese insight,
esa eureka de decir, pues ahora sí que tengo esa curiosidad por el aprendizaje, ahora sí que has actuado como modelo referente en mí, ¿no? Como debe ser el rol del profesor del siglo XXI, y que pase a esa segunda fase del proceso de aprendizaje necesaria, que es la del incompetente consciente. Sé que no sé, pero al menos ya sabe que hay algo que debería aprender, por lo tanto ha empezado ya la rueda, ahora simplemente le queda practicar, practicar y practicar, entrar en la fase 3 del competente consciente, del sé que sé, ese aprendizaje que ya ha ido adquiriendo, pero que probablemente tenga que automatizar cuando estamos, lo mismo que cuando aprendemos a conducir, que el primer día vamos pendiente de todo y si estuviéramos así mucho tiempo moriríamos porque todo el proceso de atención está en la conducción y no podemos vivir así, evidentemente, debemos hacer otras cosas. Para eso debemos pasar a la última fase del aprendizaje, de la rueda del aprendizaje de Kolb, que es la del competente inconsciente. No sé qué sé, quiero decir, ya lo hago todo automático, ya cuando tengo que aprender inglés, ya hablo inglés sin pensar primero en español y por lo tanto ahí he conseguido la meta definitiva y ya puedo empezar la rueda con otro aprendizaje. Evidentemente, las ruedas somos tan complejos y tenemos un cerebro tan potente que podemos tener varias ruedas de aprendizaje a la vez. No solo empezamos a aprender inglés y cuando acabamos de aprender inglés ya podemos empezar a aprender a tocar el piano. No, podemos llevar varias cosas a la vez, como es lógico, ¿no? Esto sería el primer objetivo que debe conseguir el docente dentro del aula. Y el segundo, que tiene que ver también con ese diamante, como veis en plan metafórico, con ese desayuno con diamantes de Audrey Hepburn, como me gusta a mí, donde el diamante, podemos sacar muchas conclusiones del diamante, que tiene valor, que tiene fuerza, que tiene brillo, como todos nuestros alumnos, porque algo de brillo deben tener incluso aquellos alumnos más mediocres, incluso el profesor, ¿no? El centro, pero o incluso lo que decía Sócrates de ese alumno que espera que tiene un talento y que espera que ese talento quede revelado, dijéramos, se pronuncie de alguna manera, y yo creo que aquí es muy importante el centro, el docente y, por supuesto, la familia. Pero de todo esto me quedo sobre todo en este diamante, en esta imagen del diamante que estáis viendo de distintas caras, donde estas caras suponen metafóricamente lo que estamos viviendo, nuestra realidad, los conflictos, las situaciones que vivimos en el día a día, ¿no? Casi todas estas situaciones que vivimos las interpretamos, afortunadamente o desafortunadamente, a través de nuestra visión de la vida, de nuestro cerebro. Y esa interpretación que hacemos de la realidad, que muchas veces es subjetiva, marca nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de ser, de enfrentarnos a las situaciones y, por lo tanto, marcan el éxito o el fracaso de nuestras decisiones. Lo que sí que tenemos que hacer aquí es intentar hacerle ver al alumnado y a nosotros mismos que una interpretación no deja de ser subjetiva y que de una situación hay 1000 posibilidades de interpretación en función a la 1000 diversidad de personas que somos en el mundo y que de esas interpretaciones que, como hemos dicho, son subjetivas, cada una tiene una parte de verdad. Por lo tanto, mi función aquí como docente es ver qué estará pensando el otro, la otra persona, de lo que yo pueda aprender que yo no estoy viendo. Y esto tengo que inculcar al alumnado, el hacerle ver que lo que él piensa no es la verdad ni la única, y que hay verdades diferentes de determinadas situaciones. Si lográramos esto, la vida nos iría mucho mejor a todos, habría menos conflicto, menos guerras. La verdad es que los políticos, las instituciones no son grandes referentes para nosotros porque esto no lo llevan a la práctica, pero yo creo que debemos al final prescindir de esta imagen y nosotros tener una visión propia, dijéramos una autonomía y creer que esto es lo mejor, independientemente de los referentes que tengamos en estos escenarios sociopolíticos, y yo creo que esto es necesario inculcarlo al alumnado y tenerlo también presente nosotros como profesores porque somos los máximos responsables del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si seguimos en el camino, en el reto 5, la palabra clave fundamental en el aula y en cualquier centro tiene que ser el rapport. El rapport, la mayoría de vosotros probablemente no hayáis oído hablar de este concepto, de esta palabra. Es una palabra que nosotros estudiamos en psicología, que es una palabra francesa que tiene que ver
lo podemos definir como el concepto de establecer un buen rollo con los demás, un buen clima, el trazar un cordón umbilical con nuestro aula, con nuestro alumnado y con las familias, y evidentemente con otros compañeros y con el equipo directivo, el feeling, si lo tradujéramos al inglés, el saber crear esa atmósfera y ese espacio, contexto de aprendizaje natural, ese escenario donde el alumnado va a ser capaz de ser ellos mismos y va a tener esa buena relación con el profesorado. Y yo creo que esto es necesario, ¿no? Porque la palabra clave aquí es la confianza. Debemos saber generar confianza, que los alumnos confíen en nosotros y a partir de ahí todo lo demás se dará. Conseguiremos los objetivos académicos, al menos en el 95% o el 90% de los casos. Conseguiremos sacar muchos más partido del alumnado que nos viene a principio de curso y este rapport, como sabéis, hay que crearlo. Ahora es el momento de tomar nota porque en septiembre, cuando empiece el curso, esas primeras semanitas, esos primeros 10 días, 2 semanas, son claves para generar este rapport que luego evidentemente tenemos que regar como cualquier planta para conseguir que se mantenga a lo largo de todo el curso académico, pero que es fundamental. Lo que sí que quiero aquí es que dijéramos, entendáis la palabra rapport como otra que no tiene nada que ver, que muchos quizás ya se os haya venido a la mente, que es el report. El report sí que es una palabra inglesa que no tiene nada que ver con rapport. Report, traducido al español, es un reporte, es un informe que yo paso a un compañero, al jefe de estudios, al equipo directivo de algo que ha sucedido para que ellos tengan esa información y tomen nota y puedan tomar alguna decisión. Nada que ver con esto del rapport, que es más confianza, que es habilidad, don de gentes, buen rollo, buen ambiente, feeling, etcétera, ¿vale? Dentro del concepto de la confianza, que es clave para establecer ese proyecto en común educativo entre nosotros y nuestro alumnado y el aula, para establecer esos compromisos y esas promesas que tengo que ir tejiendo entre mi alumno y yo como profesor, entre yo y otros compañeros, entre mi equipo directivo y yo, y ir todos en la misma dirección, decimos que esta confianza se teje a través de un taburete de 3 patas, siendo que las 3 patas en un taburete son importantes porque si prescindimos de una, el taburete se cae y nosotros nos caemos encima del taburete. La primera pata y más importante es la pata de la izquierda, la pata de la actitud con C. Es aquí donde sacamos nuestras cualidades, nuestras competencias, o si no las tenemos, tenemos que acudir a ellas, tenemos que mejorarlas, tenemos que, dijéramos, aprenderlas, ¿no? Esa capacidad de influencia que tiene que tener cualquier docente, ¿no? y un equipo directivo, esa coherencia en la actuación, ¿no? Esa congruencia, ¿no? En la manera de ser, esa capacidad de convertirse en modelo y referente, en tener autoridad dentro del aula, pero esa autoridad bien entendida, ¿no? Que a veces confundimos un poco con el autoritarismo, con el poder, ¿no? Nosotros diferenciamos claramente entre la autoridad y el poder, ¿no? Entre la autoritas y la potestas, ¿no? La potestas, que es el poder, te la dan. Ya te la da el mismo centro al haberte contratado para ser docente, pero la autoridad nadie te la puede dar, nadie te la puede conceder, te la tienes que ganar tú, ¿no? Por lo tanto, esa autoridad es lo que nosotros queremos, es esa magia de que el alumno confíe en ti, de que tú confíes en el alumno, de que el alumno te escuche, te tenga como dentro de un pedestal, arriba de un pedestal, y yo creo que esa autoridad bien trabajada es el fundamento clave de la felicidad, el bienestar dentro de un centro y por lo tanto conseguir los objetivos académicos y no académicos del sistema educativo. En este reto 6, que ya estamos llegando al final, tenemos el recurso principal. Aquí ya hablamos de metodología, que para mí es la metáfora. Yo creo que casi todos entendéis lo que es la metáfora. Muchos de vosotros las utilizáis en el aula, pero yo creo que utilizamos poco la metáfora, ¿no? Creo que es transversal, por eso es tan importante, se puede utilizar en cualquier nivel académico, pero probablemente lo utilicemos muchísimo en infantil. A medida que va pasando los cursos en primaria vamos dejando de utilizarla, en secundaria se utiliza pero poco, en bachiller ya ni te cuento y en nivel universitario probablemente se utilice en algún momento, pero para mí en poca cantidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es necesario volver a esta metáfora porque la metáfora en sí es algo clave
para la motivación del alumnado. La metáfora, si la definiéramos, como nos dice la filología, es la asociación entre un estímulo real y uno imaginario. Y vosotros ahora me preguntaréis, ¿y por qué la metáfora es tan potente? Porque al alumno le encanta, es un reto para él, le abre puertas, le abre mecanismos, le abre ventanales a lo que está ocurriendo fuera del centro escolar. Quiero decir, fusiona dos culturas, la cultura educativa y la cultura social, lo que está ocurriendo dentro del aula, lo que está ocurriendo dentro del centro, con lo que ocurre en el día a día de la sociedad. Y él quiere conectar eso que vive fuera del horario escolar con lo que sucede dentro, y la metáfora te lo da. Aparte de otras cosas, pero la metáfora es una de las cosas que te permite esto, ¿no? Te permite conectar con el día a día, con los problemas reales, te permite conectar con las noticias cotidianas, y yo creo que esto debemos conectarlo con nuestra asignatura, y yo creo que es necesario. Por lo tanto, en la programación, ahora estáis con las programaciones para el año escolar próximo, deberíais integrar la metáfora dentro de las explicaciones curriculares y de vuestra asignatura. Yo creo que cuanto más metáforas metiéramos en nuestras programaciones, mejor nos iría a nosotros. Tipos de metáfora, por daros algunas ideas, ¿no? Que todos conoceréis, pero dijéramos por si hay alguna que se os quede en el tintero. Las típicas que utilizan en infantil, los vídeos, los trozos de película, evidentemente siempre se utiliza una metáfora que tenga que ver con la asignatura que yo estoy impartiendo, ¿eh? No pongo cualquier vídeo ni cualquier película, no, por supuesto, esto es de perogrullo, de sentido común, pero bueno, hay que decirlo, ¿vale? Pues estas pelis, estas obras de teatro, estas cintas de vídeo, estos cuentos, estas parábolas, estos dichos que a veces decimos, esas palabras, ¿no? Esas frases, todo esto son metáforas, pero hay otras metáforas también, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, esos proyectos que se hacen que muchas veces son transversales, que participan distintos niveles académicos, estudiantes de distintos niveles académicos y con distintas competencias. Estos son metáforas, pero también tenemos como metáforas, por ejemplo, los casos prácticos, que evidentemente no se pueden utilizar en infantil o en primaria, quizás son más para secundaria o bachiller, o los proyectos de investigación, o los debates, o las asambleas, o, ¿por qué no?, algunas cosas, profesores invitados. Que utilizamos pocos a nivel de infantil. Bueno, infantil evidentemente no, pero en primaria, en últimos cursos, quizás alguno, en secundaria se podría utilizar, en bachiller sobre todo. Yo creo que el profesor invitado se utiliza mucho más en la universidad, ¿no? Pero es una figura clave, ¿no? Pero también tenemos otras metáforas, pues se me ocurre también, yo utilizo una, que las utilizamos probablemente todos, pero yo le pongo un nombre que la traigo de la psicología clínica, que es la autorrevelación. ¿Qué quiere decir la autorrevelación? Quiere decir, en psicología clínica la utilizamos de una manera, yo en educación la utilizo de otra, no es más que contar, digamos, la historia como si yo la hubiese vivido, ¿no? En clínica es realmente que la debo haber vivido. En educación yo le quito esta parte y es contar una historia, una experiencia, una vivencia como si tú la hubieras vivido, y ya sabéis todos los que habéis puesto en marcha esta metáfora que a los alumnos las pupilas se le dilatan, ¿no? De lo emocionados que están cuando tú hablas de tus vivencias propias, evidentemente que tienen que ver con la realidad, ¿no? Que tienen que ver con tu asignatura, ¿no? Con aquello que quieres y que tiene un foco académico, pedagógico, evidentemente, ¿no? Pero también hay otras metáforas. Por ejemplo, se me ocurre, mira, en este confinamiento, viendo El Hormiguero, soy fan del Hormiguero, de algunas cosas del Hormiguero, concretamente de la ciencia, y haciendo acopio de todo lo que hacían en la ciencia en estos últimos años, sacaron una puesta en escena quisieron mostrar cómo actúan los fluidos newtonianos, que son fluidos que la puesta en escena actúan como sólidos. Entonces hicieron ahí como una especie de experimento, y al año de hacer el experimento se ve que un profesor de la Universidad de Harvard se enteró y utilizó el vídeo para sus alumnos y luego para algunas conferencias. Fijaros, algo así tan importante de un programa de televisión que hace dijéramos, una puesta en escena de algún recurso científico, cómo nos puede ayudar también y llenar alguna aula determinada. O, por ejemplo, hablando de la metáfora, en algunos casos con profesores de secundaria,
que algún profesor de secundaria, hablando de la metáfora, uno concretamente de matemáticas, que me dijo, mira, pues Juanfer, yo utilizo la metáfora cuando explico el concepto de parábola en matemáticas, que él me decía que en su instituto, creo que lo hacía en segundo, en tercero, yo me imagino que cada centro lo hará en un nivel determinado, y él decía que el concepto de parábola, para explicarlo, lo primero que hacía era poner un vídeo de Casillas, del portero del Real Madrid, cuando jugaba con la selección española. Yo me acuerdo perfectamente del gol cuando él me lo dijo, un gol que le metieron por arriba, que creo que perdió España, no sé si fue contra Holanda, 1-0, que la pelota le pasó por encima de la cabeza y acabó entrando en la red, y entonces le ponía ese vídeo que duraba apenas 20 segundos y luego les hacía preguntas del profesor. Oye, ¿qué habéis visto? ¿Cómo creéis que hace la pelota? ¿Qué trayectoria tiene? ¿Qué ha hecho? ¿Podía haber hecho algo más Casillas? Establecen un debate que, evidentemente, pues muchas de las cosas que dirán el alumnado no tendrán sentido, pero también en eso es importante el que se establezca el debate. Y luego, una vez ya habían establecido ese debate 5 o 10 minutos, pues luego participaban de una manera ya más clara el profesor diciendo la definición, la fórmula, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que aprovechar el uso de las metáforas porque realmente esto es lo que nos va a dar una conexión mucho mayor con la sociedad, con lo que ocurre ahí fuera y también con el alumnado. Para ir acabando el reto 7 de necesitamos pasión, todo el mundo sabe que la pasión es fundamental. Necesitamos pasión en todo lo que hacemos, no solo en el momento de dar la clase como profesores, necesitamos pasión con nuestra pareja, con nuestros colegas, en el gimnasio, pero tenemos que estar muy en el presente, muy aquí y ahora, no cuando estamos en el gimnasio pensando en lo que tenemos que hacer luego, cuando estamos con nuestra pareja en los colegas, cuando estamos con los colegas en el trabajo. Quiero decir, no, tenemos que estar focalizados en el aquí y ahora, en el presente. Esto nos va a quitar muchos traumas, nos va a quitar muchas historias y es fundamental. Esta pasión, como nos dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es esa vehemencia en hacer las cosas, esa energía, esa vitalidad. Y esto es crucial para la felicidad, para estar sanos mentalmente. Yo lo traduzco en yo amo lo que hago. Y vosotros diréis, pero esto es vocación. No, 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 no. Son dos cosas diferentes. Pasión no es lo mismo que vocación. Vocación sería yo hago lo que amo, totalmente diferente. Fijaros cómo a mí me interesan las dos, ¿eh? La vocación sería ideal, vamos. Pero claro, vocación, hay muy poquita vocación, ¿no? No tanto en educación, que muchos profesores sí que son vocacionales, ya cuando eran adolescentes pensaban ser docentes, pero en otros entornos hay muy poquita vocación. Solo tenemos que ver un estudio que hizo hace año y medio la Universidad Carlos III de Madrid, que nos dijo que en todas las profesiones en España solo había un 6% de vocación. O sea, que solo de cada 100 trabajadores en España, solo 6 estaban haciendo aquello que pensaron que querían ser cuando eran más jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el 94% restante están en la miseria? Quiero decir, ¿están tristes? ¿Son personas grises? No, que va, disfrutan de su trabajo. ¿Pero por qué? Porque le han cogido gusto, que esto es realmente lo que tenemos que hacer. Hay muchos profesores que han acabado en la docencia por determinadas circunstancias y que le han cogido cariño. Pues esto, ojalá pudiéramos decir muchos esto, ¿no? Y hay otros que ya están por vocación porque quisieron serlo de pequeños. Pues vale, pues perfecto, ¿no? Pero importante es que cosa que hagamos, cosa que le cojamos cariño. Por lo tanto, y un poco haciendo acopio de toda la información que se maneja en el mundo del concepto de felicidad y el bienestar, sobre todo gracias al equipo de Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, dijéramos, me he concedido la posibilidad de crear un método, el método Bow, el método de la felicidad de esta casa, de esta familia, porque el centro tiene que ser una familia, tiene que ser una casa para todos, de esos 7 componentes del bienestar que veis ahí, que es como la misión, las decisiones, la visión, la coherencia, la pasión, la apertura al mundo y la congruencia, que vamos a ver rápidamente. Empezamos por la misión, ¿no? La misión es lo más importante, como veis ahí, es lo que crea los cimientos, es la base de la casa, la base del centro. La misión podemos verla desde 2 puntos de vista, del centro, de la organización académica y de nosotros como personas y profesionales. De la organización tiene que ver con la cultura, con la razón de ser, con su filosofía, con la identidad del centro. Pues hay centros públicos, hay privados, hay concertados, hay privados laicos, hay privados cristianos, y eso marca, eso debe marcar
su manera de ser, eso debe marcar su posicionamiento. Y si no, eso no marca el posicionamiento de un centro, hay algo que no están haciendo bien. Para nosotros, como personas y profesionales, es nuestra escala de valores, ¿no? Familia, respeto, amistad, etcétera. ¿Por qué? Porque eso marca nuestro carácter, las decisiones que tomamos, que es el segundo componente del bienestar. Y esas decisiones deben ser coherentes, como he dicho antes. Hacer aquello que he dicho que voy a hacer. Hacer aquello que tenga que ver con mi cultura o con mis valores. Nosotros en psicología decimos que la coherencia es que nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra conducta vayan en la misma dirección. Eso es ser coherente. Y eso marca el concepto de felicidad. Cuanto más coherentes somos, más felices somos. Pero además tenemos que tener claro el concepto de misión, o sea, de visión con V. La visión tiene que ver con los objetivos que nos trazamos y no hay nadie que se precie que no pueda vivir sin objetivos. De hecho, los centros escolares tienen un plan estratégico a 1, a 3 y a 5 años y el equipo directivo sabe perfectamente lo que le encantaría que fuera ese centro dentro de un año, ¿no? A nivel financiero, a nivel metodológico, a nivel de contactos con otras instituciones, a nivel de grupo de claustro, a nivel de alumnado, a nivel de familias, lo tiene clarísimo. Otra cosa es que luego se cumpla o no, pero bueno, para eso están los planes estratégicos, para virar, ¿no? Y nosotros deberíamos tener claros nuestros objetivos también personales, familiares, profesionales, porque eso es fundamental. Y luego tenemos que ser congruentes. La congruencia es la unión de dos conceptos, el concepto de visión con V y el concepto de misión con M. Debemos ser congruentes en el sentido de que cualquier objetivo o cualquier plan estratégico que tracemos tiene que tener como base la cultura de la organización o nuestros valores a nivel personal o profesional. Si no, dejaremos de ser congruentes y como con los demás componentes empezaremos a tener algún problema un poquito a nivel psicosomático, ¿no? O a nivel de gestión del centro. La pasión es aquello más importante, que ya lo hemos hablado antes, que está como arriba en el ático de nuestra casa, ¿no? Y que da luz a todo lo demás. Y como en el fondo los centros tienen que estar abiertos al mundo, como hemos visto hoy en día, y también las personas somos seres sociales, además el último componente del bienestar tiene que ser esta apertura del mundo. La organización tiene que ser flexible, tiene que estar con muchísimos tentáculos hacia lo que sucede alrededor de ella, del barrio, del entorno, de otras instituciones, de las asociaciones, de las instituciones públicas y políticas, de la empresa, de las organizaciones sociales. Y yo creo que debe tender puentes con estas corporaciones. Y nosotros como individuos debemos tener esa inteligencia emocional, ¿no? Esa capacidad de conectar con el otro, de tener empatía, de hablar en público, de generar buen rollo, de trabajar en equipo, de ser proactivos, de ser flexibles, de ser personas que prevenimos conflictos, que no los creamos, que sabemos gestionarlos. Y yo creo que eso es fundamental, porque si tenemos algunos de estos componentes, tener los 7, esto es casi imposible, pero tener cuantos más mejor, esto nos va a llevar realmente a ser personas saludables mentalmente, a tener éxito, a estar a gusto con nuestra vida y con aquello que hacemos. Y para ir finalizando ya el último reto del camino, es estas 4 o 5, dijéramos, características que deben tener aquellos profesores excelentes, ¿no? Como establecer esa visión compartida que yo creo que es responsabilidad del equipo directivo, ¿no? El trazar que ese plan estratégico que se ha trazado el centro se comparta con el claustro y que todos estemos en la misma dirección, que rememos en el mismo sentido, que debemos ser modelos o referentes, como he dicho antes, inspirar esfuerzo y perseverancia. Yo soy el primero como docente y como equipo directivo que me tengo que poner en el centro y, dijéramos, hacer apostolado de lo que hace el centro y de las cosas que hacemos, y tengo que arremangarme como el primero, tener alta inteligencia emocional, como hemos dicho, creer en la enseñanza y en el potencial de nuestro alumnado, y si soy equipo directivo, creer también en el claustro, en el equipo de docentes que tengo y en que pueden trazar una buena dinámica pedagógica en el centro. Luego, dar poder al aula y a nuestros colaboradores. Esta palabra viene del concepto de empowerment, un concepto más latinoamericano, de generar también recursos en el otro, de autogestionar, de que cada uno sea
se autogestione su propio trabajo y yo pueda, dijéramos, delegar como equipo directivo en la gente que se responsabilice de las cosas que tiene que hacer, para que al final podamos considerar la enseñanza como pasional o vocacional, como hemos dicho antes, y se pueda establecer autonomía en los centros, autonomía en la forma de funcionar, en el alumnado, en las familias, cooperación. Y yo creo que realmente esto es lo que nos lleva a ser un gran equipo, que es lo que debemos ser, ¿no? Queremos ser profesionales lo más formados y con la mayor experiencia posible. Eso no se acaba nunca para todos aquellos que estamos en profesiones de servicio a la comunidad, de servicio a los demás, ¿no? Y la educación es una de ellas, ¿no? Que ha estado en esta pandemia, si no en primera línea, en segunda línea, y yo creo que se nos ha reconocido poco, pero quizás es parte de nosotros, ¿no? Y yo creo que nosotros nos deberíamos poner a nosotros mismos la medallita de que hemos hecho un esfuerzo muy grande en estos 3 meses, ¿no? Debemos aplicar siempre el código ético de nuestro rol profesional, de nuestra actividad, el código deontológico, estar al servicio de la mejora de la calidad educativa y, por lo tanto, creer siempre que a través de la educación de un alumno puede cambiar, podemos transformar el mundo, podemos transformar la sociedad. Yo me dedico a la educación por esto, si no, no estaría aquí. Y luego, esto en relación un poco a esa, dijéramos, falta de protagonismo que tenemos los docentes en el funcionamiento de la sociedad, es que yo creo que deberíamos cuidarnos un poquito más, ser más corporativistas, como lo son los farmacéuticos, como lo son los médicos, como lo son los abogados. Nos queremos poco y además no trabajamos en equipo. No nos cuidamos como docentes y cuidamos la imagen de nuestra profesión y la imagen del centro y nos damos a valer y nos hacemos valer, ¿no? Yo creo que deberíamos aprender de otras profesiones y yo creo que el futuro depende de lo que hagamos en el presente y debemos empezar a dar los pasos adecuados. Así que muchas gracias por estar ahí. Espero que hayan sacado algunas conclusiones, que os haya servido algunos de los tips, de los consejos, de los recursos que hemos introducido. Sé que han sido muchos en poco tiempo, en 45, 47, me he ido un poquito, minutos. Pero bueno, ahora quedo a vuestra disposición para dudas, comentarios, sugerencias, feedback, lo que queráis, que estoy aquí a lo que queráis, a vuestra disposición, por supuesto. Perfecto. Pues te voy comentando alguna preguntita. Sí. No solamente que hay, sino que yo personalmente tengo inquietud con todo lo que te he oído, ¿no? Porque tú cuál crees, Juanfer, que es la formación que necesitan los equipos directivos en este momento actual en el que nos encontramos ahora. La formación, ¿me preguntas? Sí. Para mí, los equipos directivos con los que he trabajado ya lo saben. Yo llevo desde hace más de 5 años porque fíjate que mi trayectoria profesional empieza en el mundo de la empresa, en el 91, cuando yo acabé la carrera de psicología. Y claro, ya son muchos años profesionales, pero mis primeros 15 años se desarrollan en el mundo de la empresa. Y yo, evidentemente, me he relacionado mucho con equipos directivos de empresas industriales, Ford, Mercadona, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí, si pecaba de algo el equipo directivo de un centro académico hace unos años, es que no se consideraba igual que un equipo directivo de cualquier otra organización. Afortunadamente, esto ha cambiado desde hace 5 años a esta parte. Y yo creo que los equipos directivos de los centros académicos se han dado cuenta que tienen la misma importancia que esos centros de equipos directivos de otras organizaciones y, por lo tanto, que se tienen que formar como hacen ellos. ¿En qué? Pues en actividades como en las actividades que ellos se forman, como es planificación estratégica, marketing estratégico, el tema, por ejemplo, de gestión del tiempo, el tema de gestión de personas 4.0, el tema de gestión de conflictos, el tema de la capacidad de hablar en público, de esa capacidad de influencia, de la comunicación y de la negociación. Yo creo que esto es clave, ¿no? Aparte de todo lo que ya conocen, que dominan, como es el ámbito más jurídico del centro. Bueno, en esto probablemente un docente que se incorpora a un equipo directivo, pues probablemente necesite también un reciclaje, pero dominan mucho lo que es la parte del aula y la parte metodológica. Pero cuando uno ocupa un puesto de responsabilidad, es como, fijaros un ejemplo, no voy a poner nombres porque aquí en Valencia nos conocemos todos, pero ahora en breve voy a empezar probablemente una sesión de coaching con un directivo, con un empresario, que es un electricista que se ha montado una empresa, ¿vale? De construcción. Claro, el electricista que se ha montado una empresa de construcción probablemente era un buen electricista,
pero ocurre muchas veces que no por ser buen electricista, buen técnico, te conviertes en buen gestor. Esto es muchas veces lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? El buen técnico a veces no es un buen gestor y necesita esa formación, ¿vale? Entonces, muchas veces el docente, que es un buen docente, probablemente no sea un buen director o subdirector de un centro. Necesita formación como necesitamos todos. Pero tienen que darse cuenta que la función de ellos es distinta a la que tiene un docente. Yo peleo mucho con ellos aún porque hay muchos equipos directivos, muchos directores que siguen bajando a clase, a dar clase, ¿no? Y me dicen, yo les digo, ¿pero qué hacéis en clase? Pues digo, vuestra función ya no es esta. Me dicen, no, pero es que no queremos perder el tacto con lo que sucede en el centro, con mis alumnos. Y digo, vale, bueno, si es por esto, perfecto, pero dijéramos que tu función es diferente. Yo creo que se darán cuenta todavía más dentro de unos años en que ellos deben estar exclusivamente a dedicarse a gestionar el centro, a establecer relaciones institucionales, a pensar en otras cosas distintas, no en el día a día, sino a pensar ya incluso en el año siguiente o en 3 años más para allá. Y hay otro compañero que nos pregunta que qué herramienta pueden aplicar en el aula con el alumnado. ¿Qué alumnado sería? ¿Alumnado infantil, primaria, secundaria? Porque en función un poco del tipo de alumnado, cada nivel requiere. Te voy a hacer un paso rápido, por niveles, Venga, si te yo parece. creo que sí, mucho mejor porque seguro que les damos los diferentes tips Vale, para las diferentes perfecto. edades. Vale, genial. Mira, en infantil, por ejemplo, yo creo que requiere algo más vivencial, más experiencial, más de movimiento, no tanto cognitivo. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta muy buena que yo creo que podría valer, encajar en infantil sería la gestión de las emociones, evidentemente, pero alguna herramienta más que yo creo que se puede convertir en la herramienta del siglo XXI, que es el mindfulness, ¿no? Yo creo que en cualquier centro, un centro que se dijéramos que considere que puede ser una buena herramienta. Sé que hay algunos centros que no están por la labor de introducirlas, pero bueno, esto ya es una decisión de centro, pero creo que puede ser una buena herramienta para que luego vaya subiendo el nivel académico. Cuando la introdujamos en infantil, que luego pase a primaria, año a año, luego a secundaria, y yo creo que esto en infantil podría ser interesante junto con la gestión de emociones. En primaria es una etapa muy compleja, muy diversa, no es lo mismo el primer ciclo de primaria que el segundo o el tercero. Yo en el primer ciclo de primaria lo asociaría ahí al tema aún de infantil, pero podríamos introducir alguna herramienta que tuviera que ver con la escritura, alguna cosa sencilla o con el dibujo, con las artes plásticas. Y ya más hacia los últimos cursos de primaria, podríamos introducir algo que tuviera que ver ya con, por ejemplo, pues con el mandala, ¿no? El mandala es una herramienta que también se puede utilizar, evidentemente, en secundaria, en cuarto de secundaria y sobre todo en segundo de bachiller, pero en sexto de primaria también, porque tienen algo en común, que es una decisión que tiene que tomar el alumnado. El que pasa de sexto de primaria al primero de secundaria, probablemente muchas más complicadas son las decisiones del que tiene que estar en segundo, del alumno de segundo de bachiller, que tiene que decidir qué carrera estudiar o qué hacer con su vida, ¿no? El mandala es una herramienta muy, es como una especie de collage en formato de imágenes, que te ayuda a repensar tu futuro, a tomar decisiones adecuadas, a establecer cuáles son tus objetivos, pero que también en este último año le hemos dado un toque también de trabajo de situación actual porque se puede asociar con el MAFO. El MAFO es el antiguo DAFO, de este acróstico mnemotécnico de debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, que yo he cambiado la D de debilidad por la A por la M de mejora, por lo tanto le llamo MAFO. El MAFO me ha sorprendido, es una herramienta que hace 5 años no se utilizaba casi en el mundo educativo y que hoy en día se está utilizando cada vez más y ya no solo en edades de secundaria o bachiller, que encaja perfectamente, sino incluso en últimos cursos de primaria. Así que hemos hecho rápidamente una breve excursión por todos los niveles académicos. Podemos profundizar más si hay alguien que quiere que especifique algún nivel académico más. La verdad que lo has dejado muy, muy claro. Una última apreciación que además hace una compañera bastante interesante y es, a ver cuál es tu opinión, Juanfer. ¿Tú crees que seguimos necesitando buenos líderes? Te lo voy a poner en los colegios, por ejemplo.
Uf, yo ahí te respondería, necesitaría casi media hora para responder, pero por ser breve, Sí. para mí el concepto de liderazgo, mucha gente asocia el concepto de liderazgo a aquel que tiene responsabilidad, solo al equipo directivo. Yo, el concepto de liderazgo, por eso esta conferencia va dirigido a dos. El mismo docente se tiene que convertir en líder del aula y Ujú. luego aquel que tiene responsabilidad, que es el equipo directivo, se tiene que convertir en líder del centro, sobre todo del claustro de profesores, de las familias, de inspección, etcétera, etcétera. Por lo Ujú. tanto, son conceptos así, dijéramos, longitudinales, transversales, ¿no? En ese sentido. Y sigues pensando que esa parte de liderazgo es la que más formación quizás necesitan por ser Sí, yo creo que por ser también una herramienta que no nos dan. Al final, a sí, liderar, siempre acabamos hablando, ¿no? del que nace, claro, sí, sí, no eso, del que se hace. exacto. eh, Aunque yo tengo mi propia opinión personal, que es que creo que como todo lleva un periodo de aprendizaje, por mucho Exacto, exacto, que exacto. tengas esa base o esa madera, pero prefiero que Sí, nos digas tú yo tu estoy contigo, impresión ¿eh? que la mía. Cuando yo hablo del concepto de liderazgo y cuando hablamos ya de formación, como tú me preguntas, siempre lo asocio más Ujú. a la formación que requiere las personas con responsabilidad. Por ejemplo, el jefe de estudios, jefe de Ujú. departamento, quizás tutores, evidentemente todos los que conforman el equipo directivo y no tanto cuando pienso en el profesorado dentro del aula, que sí que en cuanto a formación lo asocio más a, por ejemplo, gestión de conflictos, o sea, una formación Sí. relacionada con la prevención o gestión de conflictos, o con la inteligencia emocional o con la gestión de emociones, o con los recursos emocionales. Por ejemplo, ahora estoy impartiendo un curso digamos que no es que se ha puesto muy de moda, pero que están demandando el profesorado, recursos emocionales tras el COVID-19, Ajá. o este tipo dijéramos, de formación. Sí que es verdad, Ujú. para esas competencias que tú dices del liderazgo, que sí siempre hay esa disyuntiva entre si el líder se hace o el líder nace, que yo lo tengo clarísimo desde que estudié psicología, que allí se ha demostrado científicamente que el liderazgo evidentemente se hace, no se nace, aunque evidentemente hay una parte de genética, una parte natural, ¿no? Hay gente que nace naturalmente con ese don de la palabra, ¿no? Con ese don de la influencia, pero que luego lo tiene que trabajar, ¿no? Aquí tenemos casos, por ejemplo, Evidentemente. acudiendo al fútbol, tenemos a Messi, ¿no? Que es el dios del fútbol, que evidentemente algo de natural tendría, quiero decir, nació con ese don, pero luego ¿cuántas horas le debe haber tirado Messi de entrenamiento? Muchísimas. Y si no las hubiese entrenado, pues no sé cuántas horas entrenará al año. Y ya lleva 20 años jugando al fútbol o 20 y pico años. O, pues claro, no hubiese Totalmente. llegado a donde ha llegado, ¿no? Yo creo que siempre el liderazgo se hace y por lo tanto todas las cualidades, competencias o habilidades que debe tener un líder se entrenan y se pueden aprender. Las básicas, pues la capacidad de observación, la capacidad de escucha, la capacidad de comunicación, la intuición para tomar decisiones. Estas son cualidades, competencias que nosotros trabajamos en el aula con equipos directivos, evidentemente también con profesorado, porque son necesarias para ellos, ¿no? Pero el profesorado demanda otro tipo de formación, como te he dicho, más de inteligencia emocional, gestión de emociones, competencias digitales, que yo creo que están más relacionadas con su día a día, pero no deben de olvidar también que se deben convertir en un líder dentro del aula para el grupo de alumnos. Y ya para rematar esto del liderazgo, yo creo que lo que necesitamos en educación realmente es un líder, eh, dijéramos, un líder mediático, un Ujú. líder, dijéramos, que se posiciona a nivel mediático y que ejerza como de autoridad, que nos dé potencia, ¿no? Mediática, que haga, dijéramos, que embellezca nuestro trabajo de alguna manera, que lo posicione, eh, que, que, que posicione, que nos dé autoridad a aquellos que nos dedicamos a la docencia y que nos dé importancia, como la importancia que teníamos hace unos años, ¿no? Que era dijéramos, el alcalde, el médico y el docente y el profesor. Eso eran las figuras clave de cualquier ciudad o de cualquier pueblo. Y yo creo que eso lo hemos perdido, ¿no? Y por eso necesitamos
un liderazgo internacional, un liderazgo del sistema educativo, ¿no? Que eso no tenemos. Totalmente de acuerdo, Juanfer. Nos podríamos tirar hablando, yo creo que un par de horas más. Probablemente. Porque vamos enlazando un tema con otro. Con otro. Esto es muy de debate, ¿eh? Sé que generaré mucho debate. Muy de debate. Sé que generaré mucho, algunos estarán de acuerdo, otros estarán en contra. Sé que genera mucho debate, pero todas las opiniones son válidas en este sentido, cada una tiene la suya y a todas son bienvenidas. Totalmente. Me hubiera encantado, es más, el poder abrir una ronda de debate. Por tiempo, esos 5 minutitos que os hemos robado, muchísimas gracias, a todos por estar ahí detrás. Muchísimas gracias a ti, Juanfer, por tu generosidad, por haber compartido con nosotros esas 8 claves tanto para la parte docente como para la parte directiva. Ha sido un verdadero placer charlar esta horita contigo. Recordarles a todos los que estáis conectados y los que estáis ahí detrás de esa cámara que la semana que viene además tocaremos un tema que hoy profundizaremos en un tema que hoy ha tocado Juanfer, que es la importancia del espacio para el aprendizaje. Una charla con José Picó en la que nos hablará de esa gran importancia del aula como instrumento para el aprendizaje y que es un elemento muy, muy importante a tener en cuenta tanto en el desarrollo como en la gestión de la actividad didáctica. No os le perdáis la semana que viene, el mismo día, el martes, a la misma hora, a las 7 de la tarde, le tendremos aquí con nosotros. Así que despedirme de todos vosotros y despedirme de ti, Juanfer. Muchísimas gracias. Gracias por participar de esta iniciativa. Un verdadero placer. Gracias a vosotros, gracias a Capta, gracias a Urbiola y gracias a todos los participantes. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.